en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por la instancia, la oportunidad que nos concedes de estar congregados, de estar dispuestos a sentarnos para oír tu voz, tu palabra. Despiértanos a oír, Señor, cada hermano, cada hermana aquí presente, seamos todos despertados a oír. Permítenos tener el interés de inquirir de ti. Señor, queremos inquirir de ti, queremos meditar en tu palabra, no solo en este momento, sino que mientras caminamos durante el estar en esta vida. Meditar en tu palabra, Señor, como dijo el salmista en cierta oportunidad, para así ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, bendícenos en esta noche y permítenos entender, comprender, revela tu verdad y tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sé que he hablado acá sobre lo que es justificación. No sé en qué momento hemos tocado aquello, pero en simplicidad, justificación, para que se entienda, es como justificar al niño que lo echaron del colegio, ¿cierto? Porque se portó mal, porque hizo una maldad, quebró un vidrio, lo suspenden, no tiene entrada al colegio. ¿Qué hace el papá? Lo tiene que ir a justificar. Si el niño dañó, ¿cierto?, de alguna forma, alguna banca, quebró algún vidrio, tiene que pagar el daño causado por el niño. Alguien tiene que justificar a ese niño. Así también nosotros, por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a la presencia de Dios. No teníamos acceso al lugar santísimo, al trono de Dios. No teníamos oportunidad alguna de poner nuestra faz delante de su faz. Por causa del pecado, separados, destituidos. Y como decíamos en cierta oportunidad, las palabras de Bildad a Job son verdaderas, aunque no son palabras alentadoras para Job. Job, viviendo un momento terrible de prueba, ¿qué espera alguien que esté viviendo un momento de prueba, un momento de dolor, de angustia? Así es como está Job. Sin embargo, Bildad, uno de los amigos, va y le dice a Job, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Le dice que ni la luna ni las estrellas son limpias delante de Dios. ¿Cuánto más el Hijo del Hombre, que es un gusano? Bildad, de alguna forma, le está diciendo a Job palabras que no son alentadoras. Pero no deja de ser una verdad lo que Bildad está manifestando. Bildad está diciendo, de alguna forma, no hay manera que el hombre se presente como justo delante de Dios. No puede el hombre justificarse por sí mismo delante de Dios. Es la razón del por qué debe entenderse lo que nos enseña el apóstol Pablo. Pablo dice que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Todos a una nos descarriamos. Todos
de espaldas a Dios por causa del pecado, destituidos. Entonces, Bildad tiene razón al decir esas palabras. No hay forma de que el hombre se presente justo delante de Dios. Por lo que más haga el hombre o la mujer para presentarse ante Dios y decirle a Dios, me he limpiado, he pagado mi culpa, haciendo esto y aquello. Nada justifica al hombre de su pecado. El hombre es culpable. Cuando presentamos la palabra evangelística, la palabra de evangelización, así es como la presentamos. El hombre es culpable. No es culpable solo porque roba, porque fuma, porque se droga, porque es un traficante o porque es un asesino. No solo por eso es culpable. O no solo ellos son culpables, también es culpable el vecino que no le hace daño a nadie. Culpable también es el que no roba, el que no se droga, el que no engaña a su mujer, el buen vecino que no tiene vicios. También le hablamos la palabra y le decimos que es culpable, que está bajo condenación. Todos. A una no descarriamos. No hay ninguno justo, ni siquiera uno. ¿Cómo se puede entender esto? Siempre presentamos este ejemplo. En una isla hay una pareja y esa pareja tiene la enfermedad de SIDA. Pasan los años, procrean, se llena la isla de gente. Y hago una pregunta, después de 40, después de 80 años, hay mucha gente en la isla. ¿Están sanos? ¿Cree usted que están sanos? ¿Verdad que no? Porque la primera pareja tenía SIDA, por ende todos los que vendrán a existencia vendrán con ese virus. El pecado, dice Pablo, entró al mundo por un hombre, entró por Adán. Y por el pecado, la muerte. Así es como enseña Pablo. Entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos, así dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, todo ser que a existencia viene contaminado con esta simiente maldita que es el pecado. Todos. No hay ser que venga a existencia y venga libre de esta simiente. Aún los niños de pecho. Y si un niño nació ayer, ¿viene también contaminado? Claro que sí. Viene con la simiente. Lo que pasa es que no se ha desarrollado esa simiente aún en el niño, en el bebé, pero viene con el virus. Esa es la razón de por qué a un niño hay que enseñarle el bien, hay que mandarlo luego a un jardín infantil, luego al párvulo. ¿Para qué? Para que los niños aprendan el bien. Los párvulos, los jardines infantiles, los colegios están para enseñar el bien. Ningún colegio está para enseñar el mal. No hay colegios que estén para enseñar el mal. Sin embargo, preguntamos, ¿qué es lo primero que aprende un niño? ¿Acaso no es el mal? Y no hay colegios que le enseñen el mal. ¿Por qué con más rapidez se aprende el mal que el bien? Por causa de la simiente que se empieza a desarrollar en el niño. No hay ser que venga a existencia libre de esta simiente maldita que es el pecado. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios. Entonces, se entienda lo que dice el profeta a Israel en cierta oportunidad. Dice el profeta, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Es la pregunta
que hace el profeta a Israel. Eso es imposible, que un etíope, ¿cierto?, un negrito, mude su piel. Nace negro el etíope y se va a morir negro. Y el leopardo, aunque por más que se lame el cuerpo para arrancar las manchas de su piel, nunca va a arrancar las manchas de su piel, porque por naturaleza el leopardo es con manchas. Nace con manchas y se va a morir con manchas. Es la razón del por qué pregunta el profeta, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? A Israel le dice el profeta, así también vosotros, estando habituados a hacer el mal, ¿podréis hacer el bien? Todo el que hace pecado, dijo el mismo Señor Jesucristo, esclavo es del pecado. Entonces, razón tiene habilidad al decir, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer, sin de la estrella? Son limpias delante de Dios. ¿Cuánto más el hombre que es un gusano y el Hijo del Hombre también gusano? Dice Bildad a Job, no es posible que el hombre se presente ante Dios como justo. Y yo digo amén a eso, aunque no sea alentador, pero digo amén a eso, porque no hay forma, no hay manera de que el hombre se presente como justo delante de Dios en su fuerza, en sus capacidades. El hombre es culpable, aunque alguien diga por allí, yo soy mejor que los evangélicos. ¿Cuántos han oído expresiones como esa? No tengo para qué ir a una iglesia para ser un hombre bueno. Gente que dice, yo creo que Dios me tiene en consideración por las cosas que yo hago, soy un buen vecino, doy limonas. Entonces la gente trata de justificarse, haciendo cosas, vistiéndose como Adán en el principio se viste con hojas de higuera, trata de cubrir su desnudez. Cubren su desnudez con hojas de higuera. Eso es quererse justificar en su fuerza, en sus capacidades. ¿Y de qué le sirvió a Adán y a Eva? Las hojas de higuera cuando apareció el Señor, cuando les visitó el Señor. De todas maneras, ellos se sintieron desnudos delante de la presencia de Dios, aunque estaban cubiertos con hojas de higuera. Entonces allí vemos algo bien maravilloso. Dios sacrifica a un animal. De seguro que allí hubo un sacrificio, porque Dios los cubrió. Dios los cubrió, haciéndoles delantales de piel de animal. Dios los cubrió. Entonces, lo que sucedía en la antigüedad, en Israel, ¿se acuerda que Israel tenía que matar un cordero, algún animalito? ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Existía ese servicio sacerdotal donde se mataba un animalito para cubrir los pecados del pueblo. De alguna forma, justificar a la gente de Israel, a los creyentes de Israel. Pero, ¿cuánto duraba aquello? Solo un momento. Porque solo aquello cubría. La sangre del animalito cubría, ¿cierto?, a los israelitas. Cubría el pecado. Sin embargo, Dios sacrifica a su único hijo. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Jesucristo. Fue vindicado por Juan el Bautista. Y lo vindica Juan, lo señala y dice, he aquí el Cordero de Dios, que cubre el pecado del mundo. Dice así. Antiguamente, el corderito, el animal, cubría el pecado de Israel. Pero Juan no vindica así a Jesús. Juan lo indica de esta forma. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar es más que cubrir. Jesús no vino a cubrir el pecado, sino que vino a quitar el pecado. Vino a hacer una obra en nosotros aún más preciosa, aún más perfecta. Entonces, el tema de la justificación es entenderlo de esta forma, de esta manera. Yo no tenía ningún derecho a acercarme a Dios. Por causa del pecado estaba privado a acercarme a Dios. Y aunque por más que yo me portara bien para acercarme a Dios, nunca lo iba a lograr. Yo cuántas veces intenté ser un hombre de bien, mas nunca pude, en mi fuerza, en mis capacidades. Y siempre digo esto a los hermanos de iglesia, cuántas veces ustedes intentaron ser hombres de bien, mujeres de bien, en su fuerza, en sus capacidades, y nunca lo logramos. El hombre no puede acercarse a Dios como justo. No puede el hombre presentarse ante Dios como justo. Nadie puede justificarse delante de Dios en su fuerza y en sus capacidades. Nadie puede hacerlo. Necesitamos que alguien nos justificara. Y entonces aparece Jesucristo para ponerse en nuestro lugar. El lugar que sabemos que Jesús ocupó allí en la cruz es un lugar que me correspondía a mí. Entienda así lo que es la justificación. El lugar que Jesús ocupó en la cruz no le correspondía a él, le correspondía a usted. Nosotros éramos los responsables de estar en aquel lugar. A nosotros nos correspondía el morir, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, ¿cómo es que fuimos justificados? Alguien se puso en nuestro lugar. Jesús se puso en nuestro lugar. Cuando leemos lo que es Isaías 53, allí vamos a encontrar que Dios tomó los pecados nuestros, todos nuestros pecados, y los pone en Jesucristo. Allí en la cruz hay algo más terrible, más pesado que la cruz, que pesaba algo de 90 y tantos kilos. Algo más terrible que los clavos, algo más terrible que la corona de espinas que a Jesús le pusieron. Algo más terrible que los látigos que él recibió en su espalda. Algo más terrible que los golpes que Cristo recibió. Él recibió en su cuerpo todos nuestros pecados. Dios cargó en Jesucristo los pecados nuestros. Los pecados nuestros tenían que ser enjuiciados. Dios tenía que juzgar el pecado. ¿Quién fue más terrible con el Señor Jesucristo? Es una de las preguntas que hago a veces. ¿Los romanos o Dios mismo? Los romanos no fueron tan crueles como Dios mismo fue cruel con su Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque Dios permite que Jesús pase por ese camino de dolor. Y Él mismo toma todos nuestros pecados y los pone en Jesucristo. Jesús cargó en Él los pecados nuestros.
Eso es mucho más terrible que cualquier golpe, que cualquier látigo, que cualquier clavo que alguien pueda recibir. Él se pone en nuestro lugar para que el pecado sea enjuiciado. Y Dios aplastó el pecado nuestro, no en nosotros. Alguien se puso por nosotros. Dios juzgó, aplastó el pecado en su Hijo Jesucristo. Así es como yo fui justificado. Así es como usted fue justificado, fue redimido. ¿Me entiende? Justificados. Por eso que usamos siempre esa palabra que está en Romanos, que a los que antes conoció. Y cuando tomamos esa palabra siempre hablamos de un grupo celeste, de un grupo celeste. Y yo tengo testimonio que soy parte de ese grupo celeste. Y cada hermano, cada hermana debe caminar teniendo testimonio de que es parte de ese grupo celeste. De ahí es que le decimos a la iglesia que tiene oído para oír, que no es cualquier cosa. Todo hijo de Dios no debe caminar sintiéndose cualquier cosa. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamado hijo de Dios, aunque en esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Luego dice, pero sabemos. ¿Cómo es que sabemos? Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que sabemos? Porque el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y sigue Juan diciendo en su epístola, aunque en esto el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Él, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, digo siempre esto, la iglesia no está compuesta por gente común, la iglesia está compuesta por gente especial. La gente está compuesta por un grupo selecto. Somos parte de un grupo selecto. Conocidos por Dios desde antes que el mundo fuese. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y los que fueron predestinados fueron llamados. Y a los que llamó, a estos justificó. Entonces, ya sabemos cómo es que fuimos justificados. ¿Quiénes son los que son justificados? ¿A quienes está justificando el Señor allí en la cruz? ¿Ve? Podemos preguntar, ¿por quiénes está muriendo Jesús allí en la cruz? Entonces se puede entender que allí no está muriendo por todos. Entonces se puede entender que Jesús en la cruz no está muriendo por todo el mundo, sino que está muriendo por aquellos que Dios conoció desde antes que el mundo fuese. A estos predestinó. A los que predestinó, llamó. Es un grupo celeste. A los que llamó, a estos justificó. A estos justificó. Y así fue como fuimos justificados. Le estoy diciendo que allí en la cruz del Calvario Dios tomó nuestros pecados y los puso en Jesucristo. Jesús se pone en nuestro lugar. Así es como fuimos justificados. Entonces, es importante que la iglesia entienda lo que es la justificación. Hoy en día hay hermanos dentro de las iglesias que no conocen lo que es la justificación. No saben caminar con este gozo de la justificación, porque cuando se entiende lo que es la justificación, nos llena de gozo, nos llena de satisfacción. Cuando se entiende lo que es la justificación, esto me permite caminar erigido. Las hermanas caminan erigidas, porque se entiende recién de cómo Jesús se puso en el lugar que yo tenía que estar. Lo que yo tenía que pagar, lo pagó el Señor Jesucristo.
Entonces, mi agradecimiento es verdadero. Entonces, de verdad le digo al Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Hoy entiendo que su sangre fue derramada por mí. Amén. Gloria a Dios. Entiendo lo que es la justificación y esto mismo me permite caminar teniendo seguridad. Seguridad de que he sido justificado. Tengo seguridad de que Él me ha salvado. Y por ende tengo vida eterna. De entrada al reino de los cielos. Tengo ingreso al lugar santísimo a través de Jesucristo. Entonces, cuando se entiende lo que es la justificación, este tema nos permite caminar teniendo seguridad y convicción de lo que somos. Entonces, bueno es entender lo que es la justificación. Bueno es escuchar a los hermanos decir, el Señor se puso en mi lugar. Él me ha llamado y me ha justificado. Escuchar a los hermanos su testimonio de cómo fueron llamados. Escuchar a las hermanas decir cómo el Señor me salvó, cómo el Señor murió por mí. Y que den gracia por la obra preciosa que Dios ha hecho en ellos o en ella a través del Señor Jesucristo. Bueno es ver cómo los hermanos entienden lo que es la justificación y caminan apropiándose de esto, que son hijos de Dios, de que son salvos. Y es precioso verlos testificar. Y yo sé que muchos de ustedes pueden testificar de cómo Dios les llamó, de cómo Dios les limpió de sus pecados, de cómo hoy caminan teniendo testimonio en sus corazones de que son hijos de Dios. Bueno es ver a los hermanos teniendo este conocimiento y testificando acerca de este conocimiento. Han entendido lo que es la justificación y es por ello que hay convicción en sus corazones de que son salvos y que son parte de la iglesia. Sin embargo, lo que siempre digo, no con entender un tema significa que usted es de verdad. Porque alguien puede tener mente brillante y captar y entender cualquier tema, cualquier doctrina, y no porque alguien entienda alguna doctrina es verdadero. Es la razón de por qué a este tema le hemos puesto de justificación a sujeción. No es solo entender que hemos sido justificados. Si yo he sido justificado, si usted ha sido justificado, ha sido justificada, si hemos pasado por esto de ser justificados, si Dios nos ha revelado este misterio, para algunos misterio, el misterio de la justificación, si hemos visto realmente con claridad de cómo Jesús murió por nosotros, poniéndose Él en nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, justificándonos así, y hoy caminamos como salvos. Si realmente hemos entendido esto, si realmente Dios nos ha revelado esto, yo digo, entonces de justificación debemos pasar a sujeción. Cuando alguien entiende justificación y Dios le ha revelado el tema de la justificación y no tiene sombra de duda de que Dios le ha justificado a través de Cristo y que es salvo este o esta, luego pasará de justificación a sujeción.
Es la razón de por qué hemos leído Romanos capítulo 1, versículo 17. Este texto poco se predica, o si se lee, se pasa de forma muy rápida. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, dice, se revela. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios se llama Jesucristo y esta se revela. Yo no estoy en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque fui más inteligente que mis compañeros o que mis vecinos. Nadie está en la iglesia que el cuerpo de Cristo. Y decir, he tomado esta decisión. No vinisteis vosotros a mí, dijo el mismo Señor Jesucristo, sino que yo fui a vosotros. Nadie viene a mí, dijo Jesucristo, nadie viene a mí si el Padre no lo enviare. Es la razón del por qué. Esto no es del que quiere, no es del que corre, sino es de aquel de quien Dios tiene misericordia. En el Evangelio, la justicia es Cristo. Dice, se revela. ¿Se revela? Claro que se revela. Allí estaba Jesucristo, rodeado por cientos y miles de personas. Y la gente estaba maravillada de las palabras del Señor y de los milagros que Jesucristo hacía. Y allí estaba el Señor, siempre rodeado de gente. Aún de gente a quien Él había llamado para servicios especiales, que con el tiempo son los apóstoles. Siempre rodeado de gente. ¿Pero le conocían? No le conocían. Porque Dios se da a conocer a quien Él quiera darse a conocer. No le conocían. Y Él pregunta en cierta oportunidad y dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y alguien dijo, bueno, la gente dice que tú eres Elías. Dicen que tú eres Jeremías. Dicen que eres un profeta que se ha levantado de entre los muertos. La gente decía una cosa y otra acerca de Jesucristo. La gente no conocía a Jesús. A los más cercanos, Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hubo silencio. Nadie conocía a Jesucristo. Ni los llamados, con llamados específicos, los más cercanos de Jesús, tampoco le conocían. Pedro tampoco le conocía. Todos callados hasta que Pedro irrumpe el silencio. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso no fue cosa de él, no fue cosa de su intelecto. Jesús mismo se lo dice. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pablo está enseñando que en el Evangelio la justicia de Dios, que es Cristo, se revela. Entonces, a Dios le ha placido revelarnos a Cristo. ¿Por qué? ¿A Dios le plació revelarme a Cristo? ¿Por qué a Dios le plació revelarle a Cristo a usted? ¿Le ha revelado realmente Dios a Cristo? ¿Conoce usted a Cristo? El que nos conoció nos predestinó. Y el que nos predestinó nos llamó. El que nos llama es Dios. Y lo primero que hace Dios al llamarnos
es revelarnos una denominación, una corporación, a algún profeta. Lo primero que hace Dios al llamarnos, de alguna forma o de otra, Dios nos llama. Lo que hace Dios es revelarnos a Cristo. Lo primero que hace Dios es revelarnos a Cristo. Y una vez que Dios nos revela a Cristo, entendemos lo que es la justificación. Entendemos de cómo es que fuimos justificados. Entendemos de cómo es que Cristo se puso en nuestro lugar. Cuando alguien tiene esta revelación, cuando alguien tiene esta revelación, la que Pedro está obteniendo. Pedro está obteniendo una revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Dios revelándole. Jesús le dice que es bienaventurado, porque lo que está recibiendo no lo está recibiendo por hombre alguno. No es carne lo que le está revelando a Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sino mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos. Entonces se entienda, cuando Dios nos llama, es porque antes nos predestinó. Y si nos predestinó, es porque nos conoció desde antes que el mundo fuese. Nos llama y nos revela a Cristo. Y cuando tenemos esta revelación, entendemos lo que es la justificación. Entendemos cómo Jesús se puso en nuestro lugar. Entendemos cómo Jesús nos justifica de todas nuestras fechorías, de todos nuestros males. No solo a través de Él fuimos cubiertos de nuestros pecados, sino que se cumple como Juan vindica a Jesús, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado fue quitado. No solo fue cubierto, fue quitado. Claro. Y es lindo. Y es precioso entender el tema de la justificación. ¿Ustedes han sido justificados? ¿Ah? ¿Creen que Jesús murió por ustedes en la cruz del Calvario? Amén. Por ende, son salvos. ¿Ah? Entonces, el tema que tenemos en esta noche es de justificación a sujeción. Es sospechoso ver a alguien que diga que es justificado, que es salvo. Es sospechoso que alguien diga, Dios me salvó, me perdonó. Fui justificado a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es sospechoso ver a gente que se pasa la vida dando testimonio de cómo Dios le salvó, de cómo Dios le sanó. Y hasta lloran de la obra preciosa que Dios hizo en su vida, cómo fueron sanados, cómo fueron salvos. Se emocionan contando tal testimonio. Se lo pasan la vida en eso, contando de cómo fueron justificados, de cómo fueron sanados, de cómo fueron salvos. Porque en justificación sucede todo esto. Él nos sana, nos consuela. Y es precioso gozarnos luego de haber experimentado el comer maná del cielo, y de haber experimentado el sentarnos en el campo para ver la abundancia de pan y de peces. Estábamos ciegos y ahora podemos ver. No solo hemos sido salvos, también Él nos sanó. Y hay gente que se pasa el tiempo dentro de la iglesia contando todas estas cosas. Y da gusto escucharles. Y a ellos les gusta mucho contar sus testimonios de cómo fueron salvados, de cómo fueron sanos y de cómo son salvos y hoy están en la iglesia.
entienden perfectamente lo que es la justificación, seguramente entienden lo que es justificación, pero nunca han pasado de justificación a sujeción. Entonces, a una iglesia que ya entiende lo que es la justificación, yo enseño que de justificación deben aprender a dar el paso a sujeción. Pregunto, ¿han sido justificados? Si entienden justificación, entonces dirán que sí, que han sido justificados, pero caminan en sujeción. Hay sujeción en sus vidas, caminan sujetos a la palabra, sujetos al que los justificó, caminan como siervos realmente, caminan como siervas realmente, siervos, hombres, mujeres, sujetos a la palabra, que ya no dependen de sus ideales, de sus sueños, que renuncian a todos sus ideales y a sus sueños, y que solo se sujetan a lo que diga el Señor. Siervos son como ese esclavo que no tiene derecho a comerse una cazuela porque lo desee, o un asado porque así lo añora. Es esclavo y tiene que comer lo que le den. Un esclavo no dice sacaré mis vacaciones, me voy de vacaciones. Un siervo sabe lo que es caminar en sujeción. Fíjese que en este texto bíblico lo que se habla es justamente de esto, de justificación a sujeción. Que se entienda. Dice, porque en el Evangelio la justicia, ya he dicho que es Cristo, la justicia de Dios se revela, luego dice, por fe. Eso es justificación. Y luego dice, y para fe. Eso es de justificación a sujeción. Se revela por fe y para fe. Esto es como ver el reino, que podemos llamarle a eso justificación. Y lo otro es entrar al reino. Eso es sujeción. Porque una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. Eso es lo que Jesucristo mismo enseña, hablando con Nicodemo. ¿Lo han leído? San Juan, capítulo 3. Mire, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Leo en el capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como dice, no puede entrar en el reino de Dios. Antes le dijo, no puede ver el reino de Dios, y luego le hable de que no puede entrar al reino de Dios. Allí está Jesús, ¿ve? Hablando acerca de que una cosa es ver el reino
y otra cosa es entrar al reino. Entonces, alguien puede entender lo que es justificación y gozarse con esto de que es justificado, y gozarse con esto de que es salvo, y gozarse con esto de que el Señor ha sido bueno, bondadoso para con su vida. Y yo sé que muchos de ustedes tienen testimonio precioso y pueden contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con sus vidas. Yo sé que el Señor les ha sanado. Yo sé que el Señor les ha llamado. Yo sé que el Señor se ha hecho cercano a su vida de tantas formas, de tantas maneras. Y usted puede decir que Él es precioso. Él ha sido precioso con su vida. Y yo vuelvo a decirles, alguien puede pasarse la vida contemplando, observando las maravillas del Señor y entendiendo que Jesucristo murió por su vida en la cruz del Calvario y que por esa razón hoy camina como salvo. Estoy diciendo que eso es justificación, pero vuelvo a decir, de justificación hay que pasar a sujeción. Y estamos viendo acá que Jesús le habló a Nicodemo de un ver el reino. Y luego le habló de un entrar al reino. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. Alguien que puede ser espectador del reino, que es Cristo mismo, puede gozarse de tantos beneficios. De cómo el Señor le ha sanado, de cómo el Señor le ha provisto del pan, del vestido, del calzado. Pero no han entrado al reino. ¿Puede alguien pasarse la vida hablando de Jesucristo y de lo bueno que es Jesucristo? Pero una cosa es entrar al reino. Cuando alguien ingresa al reino de Dios, ¿usted cree que alguien en el reino de Dios se va a conducir a su pinta, a su manera? En el reino de Dios nos sujetamos a Dios. Allí nadie hace lo que quiere, lo que se le antoje. Allí todos debemos estar en sujeción. Cuando alguien está en el reino de Dios, camina en sujeción. Entonces, de allí es que tengo que decir, basta ya de ser espectadores del reino. Es tiempo de ingresar al reino. Porque una cosa es ver la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y puede que Dios nos haya revelado la puerta. Que Dios le haya a usted revelado la puerta. Y entender lo que es justificación. Y alguien puede pasarse una vida observando lo que es la puerta. Y puede alguien decir la puerta es de cierta altura, es de cierta dimensión, es de cierto color, hermosa es la puerta. Una cosa es ver, ser espectador de lo que es la puerta, pero Jesucristo dijo, no solo que era la puerta, Él dijo, yo soy la puerta. Luego dice, y el que entrare. ¿Ve? Que allí está también Jesús hablando acerca de un ver la puerta y habla de un entrar por la puerta. Es como decir, una cosa es decir que Jesucristo es el Señor. Hemos logrado entender por cómo Dios nos ha revelado a Cristo la puerta, podemos llegar a entender que Jesucristo es el Señor. ¿Ve? Y todos estamos de acuerdo que Jesús es Señor. Una cosa es decir que Jesucristo es Señor y otra cosa es decir Jesucristo es mi Señor. Porque antes iba donde quería y hacía lo que yo quería, más hoy tengo a alguien que me ciñe. Entonces, es la razón de por qué hablamos de esta palabra, que de justificación hay que dar el paso a sujeción. ¿Camina usted sujeto? ¿Sujeta? ¿Sabe usted lo que es caminar en sujeción? ¿Sujeto a quién?
De aquí uno entra en otra palabra, en otra enseñanza, ¿cierto? Porque debemos saber sujetarnos a Dios en primer lugar. Debemos sabernos sujetar a su palabra. Y si a su palabra, a los que nos presiden. La Biblia habla acerca de cómo debemos sujetarnos. Esta es la razón del por qué cuando presentamos temáticas como esta, estamos llamando a la gente al discipulado. Tiene que existir esto de querer ser un discípulo. Necesito ser enseñado, enseñada. No solo para llenar mi cabeza de conocimiento, no, para saber caminar en sujeción. En sujeción. Así que Dios pueda bendecirles. Y hoy sabemos que hay bendición cuando se anda sujeto a la palabra. Y por ende, a los que nos presiden. Yo siempre digo, hermanos, si ustedes están en donde estén, es porque saben que hay un ministerio. Siempre digo eso. Si estoy aquí o estoy en cualquier otro lugar y hablamos cosas como esta, si ustedes están acá es porque reconocen un ministerio. Usted no viene aquí simplemente por estar, pues yo creo que así es como debe ser. Los que van a la Orellana, los que van a cualquier agrupación de hermanos, no pueden ir solamente por ir. Porque si usted no viene acá reconociendo a los que presiden, si usted no viene acá reconociendo un ministerio, viene simplemente porque cree que es evangélico o es evangélica y es una religiosa que viene a congregarse como un mero religioso. No debería ser así. Cada vez que nos congregamos donde hay alguien que porta una palabra, que nos está instruyendo, que nos está enseñando, que nos está conduciendo, que nos está entregando el consejo. ¿Por qué razón cree usted que se constituyen 5 ministerios para la iglesia? 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué estos ministerios en la iglesia? Lo enseña el apóstol y dice, para la perfección de los santos. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser perfeccionado? ¿Cómo es que usted va a ser perfeccionado? Nos congregamos para ser perfeccionados. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque sabemos que en tal lugar hay alguien con un ministerio. Allí está el pastor, allí está el evangelista, allí está el maestro. Hay gente que nos va a instruir, que nos va a enseñar. Cuando presentamos de esta forma la palabra, es un desafío también para los que llevan la obra. Le exigimos rectitud, le exigimos con esta palabra a los pastores, a los que ministran a la iglesia, que sean más responsables, que tienen la responsabilidad de enseñar, de corregir, de instruir. Porque la gente debe venir justamente a esto, a instruirse. En otra parte, he dicho, cuando ya hay más confianza, si no ven nada, mándate a cambiar y busca a donde ves algo. Lo digo. Pero si usted ve, hay que ver el ministerio. Hay que ir tras el ministerio. Yo no digo que hay que ir tras el letrero, tras la denominación, tras el ministerio. Si yo le digo a alguien pastor, es porque allí hay un ministerio. Yo jamás le he dicho al pastor Mercado, se llama así, el pastor de la iglesia metodista donde yo me congrego, nunca le digo mi pastor, como todos le dicen a él, mi pastor. Yo le digo pastor nomás, pero no le digo mi pastor. No porque no lo respete, lo respeto mucho.
trato de no pasar por encima de él, trato de estar bien con él. Él es un anciano de una iglesia grande, porque conozco lo que es decirle a alguien pastor, y sé cuál es la responsabilidad de un pastor, la relación que debe existir entre pastor y ovejas. A veces tiene que pastorear el evangelista, a veces tiene que pastorear el maestro, pero de alguna forma, todo hermano debe buscar el ser pastoreado. Los llaneros solitarios no surgen en ninguna parte. Hay gente que va de iglesia en iglesia y dice, Jehová es mi pastor, yo a él me sujeto. No, Dios puso ministerio en la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo pasar de justificación a sujeción? Estoy diciendo que nos falta sujeción. Nos falta sujeción. Y aquí es donde yo les pido a ustedes sinceridad. ¿Creen ustedes que les falta sujeción? Amén. Amén. ¿Dónde se sujeta más usted? ¿En su casa o aquí en la iglesia? Nos sujetamos muchas veces más en la casa. Nos sujetamos a lo que nos dicen en la casa, a las reglas de la casa. ¿Dónde nos vamos a sujetar más? ¿En la iglesia o en el trabajo? Nos sujetamos más en el trabajo. ¿Para qué estamos con cosas? Nos sujetamos más al sistema de este mundo que a la iglesia. El sistema de este mundo dice que debemos estar en el hospital a las 7 de la mañana. Ahí estamos, a esa hora, a las 7 de la mañana. ¿Ve? El sistema dice que usted debe estar en reunión de sus hijos a las 7 de la tarde. Ahí está usted. Somos más sujetos al sistema de este mundo que a la misma iglesia. No importa que no vengamos, ¿cierto? No importa que no oremos, no importa que no estemos en los servicios, en los trabajos de la iglesia, eso no importa. Si hay tiempo, vamos. Entonces no tenemos ningún sentido de responsabilidad. Entonces debemos reconocer que nos falta sujeción. Entonces, si hemos entendido justificación, vuelvo a decir, de justificación debemos pasar a lo que es la sujeción. Nos falta sujeción. Sepamos sujetarnos a los que nos presiden. Yo le digo a los hermanos, en cualquier parte, vuelvan loco al pastor. Hay pastores sedentarios, flojos. No están predicando, no están enseñando, no están aconsejando, no están dando consejos matrimoniales, no están dando consejos a los jóvenes, flojos. Pero ¿quién hace flojo a los pastores? Yo no sé cómo trabajan acá los pastores, no tengo idea, yo predico en forma general, pero siempre digo, ¿quién hace flojo a los pastores? Las ovejas. Porque si hay ovejas que no estén dispuestas a sujetarse, que no están dispuestos o dispuestas a demandarle toda cosa buena o mala a los que les presiden, y dice la palabra que debemos hacer tal cosa, debemos dejarnos pastorear. Yo digo, vuelvan locos a los pastores. ¿De qué forma? Estén a cada rato golpeando su puerta. Estén a cada rato llamándolo. Imagínense que todos entienden lo que es la sujeción y que todos entienden que deben caminar sujetos a un ministerio. Y el pastor tendría que salir de la casa a las 3 de la mañana y tendría que agendarse, dejar el trabajo porque tiene que atender las ovejas que están balando. Hay ovejas balando. Hay ovejas pidiendo ayuda. Pastor, venga a verme. Pastor, venga a imponer las manos sobre mi hijo. Ovejas que demanden. ¿Cómo puede usted manifestar sed de Dios? Así, de esa forma. Y entonces ahí usted va a ver si hay un pastor dispuesto a atenderle.
que se pone complejo el tema de repente cuando empezamos a hablar o a meditar de esta forma, porque luego termino diciendo, reflexionando de esta manera, que no hay pastores. Y estamos como en el tiempo del mismo Señor Jesucristo. Y Él llora y dice, al ver a la oveja dispersa, como oveja sin pastor. Hoy en día la oveja dispersa por doquier, como oveja sin pastor. Y si hay pastores, las ovejas no saben balar, no saben pedir ayuda. Entonces tiene que existir, o tiene que saberse, tiene que haber conocimiento acerca de lo que es un pastor y acerca de lo que es una oveja. Tanto el pastor tiene una responsabilidad, como también las ovejas tienen su responsabilidad. Entonces, para que así podamos entender lo que es justificación y de justificación pasar a sujeción. El tema de la sujeción, yo sé que cuando hay confianza, los hermanos, las hermanas preguntan, hermano, ¿cómo debemos sujetarnos? Y entonces uno empieza a meterse en todos estos temas de cómo el hermano, de cómo la hermana debe caminar en sujeción. Así que Dios les bendiga mucho. Y Dios bendiga a los que llevan acá responsabilidades. Ellos se apuren más, ellos sean ejemplo, ¿cierto? Sea el pastor, su esposa, los que predican acá, sean ejemplo, corran, ejemplo de los creyentes y siempre estén dispuestos a servir a los hermanos, a servir a la iglesia, a atender, a pastorear, porque pastor no es llevar una credencial, pastor es atender, es trabajar, es estar ahí con la hermandad, con la oveja, con la familia. Así que el Señor de paz le bendiga y le guarde. Pónganse de pies y permítanme orar un momento al Señor. Padre, eterno Dios todopoderoso, presentamos esta palabra, este pensamiento, Señor, de justificación a sujeción. Lindo es entender lo que es justificación, pero podemos ver, Señor, en esta noche que de justificación debemos pasar a sujeción. Ayúdanos a caminar como sujetos. Mi hermana, Señor, como sujetas. Ayúdanos a estar sujetos a tu palabra siempre. Sujetos a los que nos presiden. Ayúdanos a caminar como obedientes, Señor. Como siempre decimos, como oidores de tu palabra y hacedores de tu palabra. Siempre son dos pasos los que hay que dar. Oír y hacer la palabra. Ver el reino y entrar al reino. Ver la puerta y entrar por la puerta. Siempre son dos pasos, Señor. Oh, qué precioso es entender el tema de la justificación. Pero hoy arengamos a esta congregación para que de justificación pasemos al otro paso, que es la sujeción. Que esta congregación sepa caminar en sujeción. Bendice a los que acá presiden, bendice al pastor, a su esposa, bendice, Señor, a los que llevan responsabilidad, dale sabiduría, dale conocimiento, Señor. Oh Padre, dale el consejo, para que cada vez que la iglesia, las ovejas demanden el consejo, ahí esté el consejo, siempre esté el consejo, siempre esté el consejo que orienta, el consejo que direcciona. Se pastoree de verdad a esta congregación. Se pastoree en este lugar, Señor. Que cada hermana que viene a este lugar se sientan pastoreados. Así va a ser cuando deseen ser pastoreados. Padre, muchas gracias por esta palabra, por este meditar, Señor, en las Escrituras, meditar en esta verdad.
Muchas gracias, Señor, porque sé que está en tu querer llevarnos a perfección cada día. Bendícenos, te lo pido. Lo rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.